De nuevo con ustedes aquí en su espacio Voz para el Cambio. Pedimos disculpas por una falla técnica, el reproductor de imagen se frizó y no teníamos la imagen en público. Sí salía la voz y el texto con la traducción automática, pero la imagen no se veía. Entonces televisión es imagen, pero esto es en vivo y son cosas que pasan normalmente o con alguna frecuencia, ¿verdad? Así es que no hay que, uno lo lamenta, pero son cosas que pasan. Conversando con Alfonso, Alejandro, Alfonso, economista. discúlpame, Alfonso, decía mi primo Fran Arredondo, el creador del programa Hoy Mismo y del programa Matinales, que televisión es imagen, sonido y movimiento. Es así, entonces se frizó el reproductor y entonces preferimos hacer la pausa. Así es que Sí. adelante, Alejandro, estamos conversando con Alejandro del tema económico y veíamos lo del informe del Fondo Monetario Internacional acá en el país y cómo las autoridades ven siempre la cosa muy bien, pero el país no anda bien, porque aquí tenemos las cifras oficiales, hablan de 2.992.000 personas en pobreza. Las cifras que yo manejo nos dan 4.2 millones de dominicanos en la pobreza y de eso 1.200.000 por debajo de la pobreza, es decir, en la infrapobreza, en la marginalidad absoluta. Y se habla ahí también en el informe de unas 300.000 viviendas, 400.000 viviendas que no son viviendas, que no son viviendas. Techo de agua, piso de suelo, no hay baño, no hay agua potable, no hay energía eléctrica. Entonces, ¿dónde carajo está la economía que crece en la República Dominicana? Claro, los economistas nos dicen siempre que es la distribución, pero bueno, adelante, don Alejandro. Sí, bueno, realmente recuerda que hay pobreza y hay extrema pobreza. Ahora, precisamente la semana pasada, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo cambió la metodología y eleva un tanto los niveles de pobreza en el país, tomando en cuenta ya otras variables que inciden sobre la pobreza monetaria y la pobreza multifactorial. Tú preguntabas que dónde está ese crecimiento económico. Bueno, como te decía en el segmento anterior, hay una mala distribución de la riqueza que produce el país, solamente se queda en los quintiles altos de la economía, de la población. Estamos hablando del cuarto y quinto quintil. Si tú vas, es que tenemos dos países en uno. Tenemos el país del polígono central de la capital, donde tú paseas por las avenidas del polígono central y puedes creer que está en una ciudad del primer mundo. Sin embargo, te vas a las zonas periféricas y te vas a las ciudades donde hay zonas periféricas y dice, bueno, pero ¿y cómo es posible? Y es que tenemos que manejar esas dos agendas, la agenda de desarrollo y la agenda de la pobreza. Eh, pero esa es la situación y que los gobiernos tienen que hacer una mejor distribución de la riqueza para que no se quede en manos de unos cuantos. Volviendo al informe del Fondo Monetario Internacional, en definitiva, como te decía, antes de irnos a la pausa, eh, hay asuntos que vuelven y toca y es el de la reforma fiscal, el de la reforma del sistema marco legal de las cooperativas, que hay que tener un tanto de cuidado con eso, pero sí tiene, de hace mucho tiempo ha sido reiterativo con eso. Eh, el déficit del sector eléctrico, las exenciones fiscales que se le aplican a muchas de las empresas, a muchos sectores que ya no necesitan esas exenciones fiscales que constituyen alrededor del 4.25%. Pero en definitiva, el informe es positivo, que la economía creció en el año 2022 en 4.9% y para ahora, para este año 2023, se reduce el,
la proyección de la economía a un 4%. Obviamente hay una desaceleración y eso es debido a que la economía está inducida por el aumento de la tasa de interés de la política monetaria, que han hecho la mayor parte de los bancos centrales del mundo para contener la inflación. Igual se ha hecho aquí, pero se prevé que ya para el segundo semestre la inflación, no así, los niveles de precios de los productos comienzan a reducir, la inflación va a reducir, pero los niveles de precios se quedarán estáticos, van a reducir un tanto más lento. ¿Por qué? Bueno, tenemos un mercado muy concentrado, manejado por ciertos oligopolios que trazan los niveles de precios de los productos, tanto agropecuarios como industriales. Y también algo que debo destacar, Alfonso, y los amigos que nos ven, nos escuchan, y es que ya en el segundo semestre comienza un flujo de dinero en la calle por el asunto de la campaña política, la campaña para las municipales, para las presidenciales. Me parece que el 7 de julio que se abre la campaña ya abierta. Y eso se va a manejar dinero lícito, dinero ilícito, dinero registrado, dinero no registrado, y eso va a contribuir a cierto dinamismo de la economía dominicana. Alejandro, parece que Juan Francisco lo está dañando. Ya él habla su lenguaje de que va a entrar dinero ilícito. Eso es propio de Juan Francisco. Bueno, no lo había escuchado. Y con una mala influencia la de Juan Francisco. Alejandro, no, hace mucho que no hablo con él. Va a descender, pero los precios se van a mantener. Implica que haya agiotismo, que haya acumulación de los grandes que mantienen los precios independientemente de que la inflación baje. Se me ocurre pensar, dos, hay un nuevo índice para medir la pobreza y ahora hablan de la masa monetaria, de la cantidad de moneda que la gente tiene. Y yo a eso he dicho en todos estos días, necesariamente la cantidad de la masa monetaria en manos de una persona no significa que la pobreza para él ha disminuido. Por ejemplo, en Colombia, usted puede recibir mensualmente 1 millón de pesos colombianos. Pero ¿cuál es la capacidad adquisitiva de ese millón de pesos colombianos? Nada. En Colombia $1 vale 5,000 pesos colombianos. Sí. Entonces, aquí usted puede tener 20,000 pesos, pero ¿para qué sirven 20,000 pesos? Si el propio informe y el propio ministro de Hacienda, el señor Pavel Isa Contreras, de economía, Alfonso, de economía, ha dicho que el que recibe 21,000 pesos sigue atrapado en el círculo de la pobreza. Y aquí, ¿cuántos trabajadores reciben 21,000 pesos? Que es el tercer salario mínimo, porque el primero son 25,000 y el segundo anda muy cerca del primero, son 23,000 y pico, porque aquí yo conté ahora 13 salarios mínimos, antes eran 17 que yo contabilizaba. No, son 17, 17, Alfonso. Ahora yo conté 13 nada más. Bueno, ok. Antes eran 17, antes del aumento que se hizo ahora. Sí. Hubo reajuste de algunos salarios ahí. Yo contabilicé 13. Ojalá fueran 2 salarios mínimos nada más. Sí. No tanto. Porque abren mucho la brecha. Es una muestra de desigualdad que se produce en la economía, de lo que hablamos hace un momento. Todos tienen la misma jornada laboral de 8 horas y en algunos casos 10 horas laborables. Y si no, no hay trabajo para usted. Tiene que trabajar a las 6 de la mañana y a las 7. Pero con el salario mínimo más alto, seguimos por debajo del costo de la canasta básica. Entonces, hay cosas que yo no puedo entender, Alejandro, de los funcionarios, no de los economistas que trabajan con esas estadísticas, sino de los funcionarios, tanto de los organismos internacionales, que siempre le pasan un paño con pasta a los gobiernos, porque parece que ellos cobran de los gobiernos, de lo que los gobiernos aportan, y además son como organismos que están puestos ahí para dar la imagen de equilibrio, de sobriedad, de estabilidad en la sociedad de los países, como para que la gente no se alarme y no vayan a la calle, no vayan a la protesta, no vayan a la insubordinación. Entonces, vienen con la parte de la cosmetología para armonizar cifras, porque no hay otra razón.
Si la producción agropecuaria nacional está en el piso, tenemos que traer hasta cebolla, papa, ají, y los productores en la quiebra. ¿Dónde se mete la riqueza? ¿Por qué tantos préstamos internacionales en dólares? Es deuda, hipotecando la soberanía. Hay cosas, Alejandro me dirá, coño, por Alfonso se encaquilla. Sí, por los otros se me encaquillan en el bienestar y en la economía que crece, porque estamos en la misma y estamos parados frente a frente. Frente a frente. Pero este indicador, ahí era donde yo iba, Alejandro, de la masa monetaria, no significa mejoría para el trabajador, porque cuando aumentan el salario, ya hace rato que el aumento de los precios se lo llevó. Me hablan de que los combustibles están bajando. ¿Qué bajaron? 1,5 en el galón de gasolina. Yo he hecho 8 galones a la semana. ¿Qué me están bajando? 12 pesos a la semana por gasolina. Eso no es significativo. No es significativo. Y seguimos con un combustible súper caro en la República Dominicana, comparado con el resto de América Latina. Bueno, es que fíjate, con relación a los organismos internacionales, ellos toman las cifras que le ofrece las autoridades dominicanas y ellos tienen su metodología para exponerla, esa cifra, pero los organismos internacionales no generan, no están aquí permanentemente, ellos se tienen que auxiliar de las cifras que le ofrecen los gobiernos y entonces ellos a partir de ahí hacen esos análisis. Mira, con relación a la agricultura, tú que eres del sector agropecuario, la agricultura en el primer trimestre de este año fue de los pocos sectores que crecieron. Comparado el primer trimestre del año pasado con el primer trimestre de este año, estamos hablando de que la agricultura el año pasado fue de 1. Para el primer trimestre, fue de 1,6, para este primer trimestre de este año, 2023, fue de 3,7. Todavía sigue siendo bajo la agricultura por un asunto de que han crecido otros sectores, como el sector de turismo, de zona franca, y porque también, como sabe, es un asunto del cambio de modelo de la economía dominicana que se le presta mucho más atención a ese modelo de servicios que es un tanto volátil, vulnerable, y no a lo que es a la producción nacional, como es la agropecuaria, como es la industria. Alfonso. Bueno, mira, esto es la de nunca acabar. Está claro, Alejandro lo dijo, los organismos internacionales preparan un informe a partir de lo que le informan las autoridades locales. No se diga más. Valdés Alviso es el gran mago de la cosmética. Tiene un salón en el 8º piso, en el 14 piso del Banco Central. Por eso la economía siempre anda bien, porque Valdés Alviso la pone buena. Alejandro, la agropecuaria, ¿qué pasa con los que producen ají, cubanela, ají morrón? Lo están votando. Los que producen tomate lo están votando. Los que producen cebolla lo están votando. El grito Pero es un asunto de planificación, Alfonso. Es un asunto también de planificación de mercadeo. Alejandro, esos productores están ahí. Esos productores están ahí y no abastecen el mercado nacional. Solo que cuando su producción va a entrar al mercado, se la pusieron en China con las importaciones. La irresponsabilidad política. Pero ¿qué va a pasar con el arroz? El arroz va a desaparecer. No solo por la competencia o libre aranceles y Estados Unidos entrará para acá, sino hasta por escasez de agua, el arroz dominicano. Bueno, sí, claro. Y entonces, ¿qué va a pasar con más de 300,000 dominicanos que dependen del cultivo del arroz y su procesamiento? Es decir, aquí los conflictos van a venir. La protesta, el desengaño, la gente incómoda, dominicanos yéndose del país y otros extranjeros llegando al país. Es decir, la de Villadiego, Alejandro, lo que nos espera. Porque el arroz va a la quiebra. Por un lado... Bueno, si no hay una reestructuración de ese sector, de ese subsector agrícola, van a ir a la quiebra, porque el asunto del agua es fundamental, la racionalización del agua y crear variedades que permitan
sembrar con menos cantidad de agua porque eso le afecta el medio ambiente. Yo lo dije en una ocasión cuando estuvimos promocionando el Telecafta, en una ocasión por la línea noroeste, y gente salió huyendo porque ellos creían que nosotros estábamos hablando mentiras, pero era la realidad. Y ahí está, 20 años después, ahí están, que se ven amenazados. Y en un país donde han desaparecido más centenas de ríos. Sí. Horrible. Alejandro, el tema de las aguas es crítico en el país. Sí. El río Masacre era navegable, el Yuna era navegable, el Yaque del Norte era navegable, el Osama, bien adentro hacia Sabana Perdida, hacia Villamella, era navegable. Todo se ha ido a pique. Todo se ha ido a pique. Te hablo que en 1690, 1740, 1802, el río Dajabón o río Masacre era navegable, igual el Yuna. El Yuna era el tercer río del país. Hoy se pasa a pie el Yuna. Yo que voy abonado todos los fines de semana, veo aquello, es penoso. Entonces, sin agua no se puede sembrar arroz en la República Dominicana. No. Y más el arroz que va a entrar a Estados Unidos libre de aranceles. Y empezará a entrar el año que viene. Y seguirá en el 2025 y no hay para nadie. No hay para nadie. Pero bueno, Alejandro, este tema es para siempre. Vamos a una breve pausa para ver si abordamos el tema de Estados Unidos y su crisis, el conflicto en el Congreso demócrata, republicano y el tema del aumento del techo para la deuda. ¿Qué puede pasar o qué está pasando? ¿Qué se ve venir? Natanael, pausamos.